A ver, yo puedo compartir muchas de las observaciones que han hecho quienes me han antecedido en la palabra, pero nosotros debemos ser estrictos en lo que dice la Constitución. Por ejemplo, para mí, en lo personal, y para mi grupo, el artículo 95 y el artículo 96 de la Constitución tienen que reformarse. El procedimiento quedó agotado, ha quedado evidenciado permanentemente en las discusiones que hemos dado todos estos meses, desde la crisis a partir de la designación del anterior ministro, que sustituyó a quien falleció, el ministro Valls. Ha habido un cuestionamiento que ha ido increciendo, donde ese proceso que nos menciona el senador Bartlett del 95, pues hoy ya hizo crisis. Me parece que una de las cuestiones que quedan inscritas como un asunto de atención irresoluta, de atención urgente, tiene que ser ya. Pero hoy el procedimiento que estamos emprendiendo es nuestro marco constitucional, no legal, sino constitucional, está inscrito en el artículo 95 y el artículo 96, que lo voy a leer. Para nombrar, el 95 tiene que ver con los requisitos de idoneidad. Quiero recordar que hay un precedente respecto de la idoneidad que ya nosotros suscribimos, es decir, hay un cumplimiento de todos los requisitos que establece el 95 constitucional. No rechazamos la terna anticipadamente, entonces ese precedente es importante tomarlo en consideración. Ya hay un precedente donde todos estuvimos de acuerdo que se cumple con el artículo 95. Ahora, ¿qué dice el artículo 96? Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia a las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de 2/3 partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. No ha sido el caso. Estamos cumpliendo en tiempo y forma dentro de los 30 días, por lo tanto no estamos en el supuesto de este primer párrafo del artículo 96. El segundo párrafo dice: en caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, es decir, nos vamos a la votación y en la votación ninguna de las personalidades integradas en la terna que vamos a votar reúne los 2/3, ahí estaríamos frente a este supuesto. Entonces el presidente, previo aviso de que hemos rechazado la terna, el presidente someterá al Senado una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. Punto. No hay manera de que podamos ir, en el supuesto de que se rechace también la segunda, ir a una tercera terna. La Constitución es muy clara en el artículo 96. Nos dice que al cumplir la segunda terna y no habiendo reunido las 2/3 partes, el presidente tiene la potestad, así dice la Constitución, de decidir a quien él designe. Entonces, yo lo que pongo aquí a discusión es, pues el método. Este es el método en el que estamos ahora, no otro. ¿Hay que cambiarlo? Perdónenme, tenemos claro, cuando menos en el caso mío, y muchas organizaciones así lo han planteado, muchos académicos y académicas así lo han planteado, nos han incluso propuesto de manera clara y precisa: señoras, señores del Senado, tienen que cambiar este procedimiento. Pero hoy, frente a estas dos vacantes que tenemos que aplicar la Constitución, no lo que creamos nosotros que deba hacerse, que yo puedo coincidir totalmente en las críticas respecto al procedimiento, que yo quedó agotado, quedó evidenciado, quedó trastocado, quedó ya frente a una, insisto, decisión que desde mi punto de vista no podemos postergar, pero no va a aplicar para ahora. Debimos haberlo hecho antes, debimos haber modificado la Constitución antes, para que en el caso de estas dos ternas efectivamente hubiese aplicado las reformas
que yo comparto totalmente. Es más, yo incluso hasta soy radical. Hay una propuesta de reforma mía en donde le quitan la potestad al presidente de la República. Hay otras reformas que no van en ese sentido. Yo soy radical. Esta decisión no la debería tomar el presidente de la República. No debería mandar terna, ni 1, ni 2, ni 3. Esta decisión debería tomarse de otra manera. Así dice mi propuesta de reforma a estos 2 artículos de la Constitución. Y bueno, yo entiendo que ese va a ser una discusión que queda en la palestra para seguirla reflexionando después de este procedimiento y ver en base al derecho comparado qué es lo que conviene a los nuevos tiempos de nuestro país y no quedar efectivamente a la decisión de una terna que siempre el presidente en turno va a decidir en función de X o Z cuestión. Podemos especular mucho respecto a ese sentido y podemos estar quizás en la mayoría de los casos totalmente inconformes por la forma en que decide la terna. Ahora estamos frente a 2 ternas que si no obtienen en la votación en el Senado, en el Pleno del Senado se rechazan y el presidente nos manda otra. Si no nos gusta, el presidente decide, así dice la Constitución, decide el nombramiento directo. Esa es la situación constitucional, ese es el marco de la Constitución. No hay manera de interpretar la Constitución. Ese es el procedimiento 96 de la Constitución. ¡Qué lamentable! Así es. Yo no me gusta. Así es. Entonces, hay que ahora resolver en la Comisión de Justicia porque finalmente la decisión fundamental no la toma la Comisión de Justicia, la toma el Pleno del Senado con una votación que debe obtener 2/3 en la eventualidad de que alguna o alguno de quienes están propuestos pues pueda reunir las simpatías, pueda reunir la votación o no, y entonces estaríamos en la eventualidad del segundo párrafo del 96 hasta que llegue finalmente en que si no nos gusta tampoco la otra terna que manda el presidente o las otras 2 ternas que manda el presidente, entonces la designación del presidente será inmediata a partir de lo que dice este artículo. Entonces yo quiero proponer a esta comisión 2 cosas, si me permiten. La primera, me parece que es necesario que nosotros efectivamente todas las discusiones de las comparecencias que fueron muy importantes, que son necesarias rescatar aquí. Yo no sé si dé oportunidad a que queden textuales, yo sería de su opinión, pero creo que hay manera de resolverlo a partir de establecer cuáles son los links, tanto de lo que quedó grabado en el canal del Congreso como lo que quedó grabado en el otro canal de Internet que tomamos la previsión para que siempre estuviese abierto, para que la opinión pública, la sociedad estuviera siguiendo en vivo las comparecencias independientemente de que el canal del Congreso se moviera a alguna otra actividad, como efectivamente sucedió. Entonces yo creo que es necesario rescatar lo que se planteó, la exposición, las comparecencias, y deberían quedar en el dictamen. Seguramente lo podemos hacer a través de establecer los links que sí creo que son necesarios establecer. Ya la opinión versada de respecto de sí o no, yo no creo que podamos hacer en la comisión una interpretación, porque resulta que en las discusiones hubo una diversidad de opiniones. No hubo una opinión, yo no veo que podamos decidir, esta fue una opinión que va a unificar a todos. Yo creo que no, porque las preguntas, las contestaciones, la opinión que tenemos de cada una de quienes estuvieron en las ternas, pues es indistinta. Esa es finalmente la diversidad y pluralidad del Senado, de quienes participaron más allá de ser miembros o no de la Comisión de Justicia, que efectivamente ese método fue muy importante y qué bueno que se reconoce el esfuerzo que hicimos para intentar abrirnos dentro del propio cauce que establece la Constitución, para que pudiéramos ampliar la discusión, las comparecencias de las personas que están integradas en las 2 ternas. Y segundo, a mí me parece que debemos tener un compromiso para que pasando este proceso, ciertamente de veras, lo digo con toda la seguridad, de que no hay manera de que este proceso, este procedimiento constitucional como está establecido en estos 2 artículos de nuestra Constitución,
sigan estando ya vigentes. Ya quedaron, hoy queda más que evidenciado, quedaron totalmente obsoletos, han estado cuestionados estos procedimientos constitucionales desde todos los espacios y me parece que ya no hay manera de que lo sigamos manteniéndolo así tal cual. De manera que debiésemos comprometernos a que es necesario modificar la Constitución, es necesario convocar en qué sentido tendría que ser la modificación de la Constitución, porque resulta que hay varias también opiniones de cómo tendría que modificarse la Constitución. Hay diversas opiniones. Nosotros convocamos, el senador Yunes y yo, a un foro, nosotros convocamos un foro a distintos expertos con 3 mesas de trabajo, y en las 3, 4 mesas de trabajo, todos y todas quienes participaron, lo primero que pusieron en evidencia es ese método constitucional, ese procedimiento constitucional, ya no es posible mantenerlo. Claro, hubo otras cuestiones que está en la, ahora sí que en la decisión personal de atenderlas o no. Yo recuerdo que decíamos, le pedimos al presidente que mande 2 ternas de mujeres, por ejemplo, y el presidente decidió mandar una de señores y una de señoras. Ahí planteamos 2 ternas de señoras, y el presidente, en su potestad, decidió mandar una de señores y una de señoras. Ya no se cumplió. Yo creo que hay muchas cosas que corregir de la Constitución y es el momento en que signemos públicamente en esta Comisión de Justicia, signemos públicamente nuestro compromiso de atender lo que nos han propuesto, pero también atender las distintas iniciativas que están en la Comisión de Puntos Constitucionales para que procedamos a actualizar, a mejorar, a transparentar, a tomar de paz el derecho comparado, también el derecho comparado, como está en otros países, cuál puede ser el mejor procedimiento para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quede integrada de otra manera. Yo no veo, perdónenme, yo no veo hoy la manera de que nosotros hagamos aquí una interpretación de estos artículos de la Constitución para modificar el procedimiento. Lo único que nos queda es lo que dice el 96. Nos vamos a la votación y en la votación podemos votar o no para reunir las 2/3 partes o no y entonces pasar al segundo párrafo del mismo artículo 96. En esa situación nos encontramos, presidente. ¿Es cuánto?